Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que está siempre fiel a la sintonía de CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Este día, sábado, estamos en nuestra 7ª edición del programa Derechos Laborales al Día, un programa dedicado a entregar información para conocer nuestros derechos y así empoderarnos como comunidad. En esta jornada vamos a estar platicando sobre los accidentes que pueden ocurrir en el trabajo y cómo se resuelven dentro de la provincia de Ontario, más conocidos como WISB. Y pues es un tema extenso, a mí me sonó hasta chino para serles honestos, pero Claudio Tapia, quien es nuestro especialista en este programa, License Paralegal en la provincia de Ontario y quien además trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de George Region, será quien nos aclare cómo podemos trabajar o qué podemos hacer en caso de tener un accidente de trabajo. Este programa se abre en este momento cuando son las 2:02 p.m. Claudio, te damos la bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestra radio, de nuestro programa Derechos Laborales al Día. Como lo dice Daniela, en nuestra 7ª edición, continuamos informando a la comunidad acerca de derechos laborales. Vamos a hacer la aclaratoria, como lo hacemos todos los programas, que este programa tiene como la intención de dar información general, no tratamos de dar consejos legales. En específico, si alguno de nuestros oyentes tiene algún programa, puede llamar a nuestra cabina. También en el curso del programa podemos dar nuestros teléfonos si alguien necesita de alguna ayuda legal necesaria. Vamos a contarle también a la audiencia que estaremos recibiendo llamadas a través del teléfono de cabina 416-785-0680. También sus mensajes, sus dudas al teléfono del WhatsApp 416-577-0228. También tú nos sueles compartir tu teléfono con el que pueden comunicarse para tener un servicio por áreas gratuito, como siempre se insiste en recalcar aquí. Tú lo dijiste, yo trabajo para la clínica legal, en inglés es Community Legal Clinic York Region, y estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sugerencia donde la gente puede ir si nosotros no le pudiéramos dar algún consejo. Pueden llamar a mi teléfono directo, es un celular, 437-213-6957. Pueden mandar un texto, un mensaje, un WhatsApp y felices de poder orientarlos. Muchísimas gracias, Claudio. Claudio, ¿te parece si nos vamos con una canción y regresamos con este tema? Correcto. Mientras la gente busca papel y lápiz y también se anima a contarnos sus historias en temas de accidentes laborales en el trabajo. En eso estamos, para entretener, para que la gente se anime, para que nos siga. Como sabemos que hay muchos oyentes sábado tras sábado, así que la música enriquece y contenta el alma. Que sea este entonces nuestro saludo. Vamos con una canción de Daniel Santos. Esta canción se llama Lamento Borincano. CHHA 1610 AM agradece su compañía. Esto es Derechos Laborales al Día, hoy para hablar sobre los accidentes de trabajo. Claudio, un tema que desde ya está llamando la atención de nuestra audiencia, que nos está haciendo preguntas por interno, pero antes de dar paso a las consultas, por favor, acláranos un poquito qué es en español WSIB o el WSIB, que es este sistema de seguro del trabajo que hay en casos de accidentes. Lamentándolo mucho, accidentes de trabajo suceden. En Ontario tenemos una ley que es la Workplace Safety Insurance Act, que regula todo lo concerniente a la institución que tú mencionas, que es el Workplace Safety Insurance Board, más conocido como The Board, o anteriormente la comunidad antigua nuestra de aquí de Ontario la conoce como Workers' Compensation Board. ¿Qué sucede? En 1998 hubo un cambio de ley y le cambiaron el nombre. Viene a ser lo mismo, pero con diferente nombre. Okay.
coloquialmente tú escuchas la gente diciendo el workers' compensation, que es la compensación de los trabajadores. Históricamente es una institución creada por los empresarios o las empresas de Ontario y canalizada a través del Parlamento Regional de Ontario, el Queen's Park, como lo conocemos, que estableció esa ley. Entonces, el objetivo fundamental era regular los accidentes de trabajo y la compensación que recibirían los trabajadores, copiando un sistema antiguo que venía ya de Inglaterra. ¿Por qué? Que anteriormente sucedía que aquí en Ontario ocurría un accidente y el trabajador tenía que recurrir a los tribunales de justicia civiles para poder demandar a la empresa y para poder obtener una compensación. Entonces aquí viene la regulación que hace el gobierno y primero crearon el Workers' Compensation Man, después el Workers' Compensation Board y ahora, como el nombre que tú dices, Workplace Safety Insurance Board, que es un poco complicado, pero la gente lo conoce como WSIB en inglés. Entonces, esta ley regula qué sucede cuando hay un accidente de trabajo, qué es lo que debe hacer el trabajador, qué es lo que debe hacer el empleador, qué es lo que va a hacer esta institución del WSIB o Workers' Compensation, cómo ellos van a adjudicar el caso o el accidente de la persona. Está regulado para accidentes de trabajo o enfermedades que puedan surgir a raíz del trabajo. Entonces aquí se ve la parte médica, se ve la rehabilitación, se ve los beneficios que puede obtener el trabajador, se puede ver también lo que es el retorno al trabajo, se puede determinar también qué ayuda educacional se le puede dar al trabajador, o el pago de medicina, pago de transporte debido a consultas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo bien complicado, es complejo. La gente siempre habla de WSIB de mala manera porque tienen mala reputación. Uno siempre cree que van a ayudar al débil jurídico, pero va a depender de quién te tome tu caso y pueda adjudicar ese caso en una manera favorable o no. O sea, siempre entra como a litigio. Funciona como base legal, pero después... Funciona como un reporte que se da acerca de una enfermedad o un accidente. Puede ser del patrono, puede ser del trabajador, o puede ser de tu médico o del hospital cuando hay una emergencia, y ahí se inicia un proceso. Entonces tienen que en el programa yo sé que me va a hacer varias preguntas. Sí. Venimos preparados en estos programas, no tratamos de tirar preguntas al aire, pero vamos a tratar de ir respondiendo poco a poco, pero de alguna manera les he dado un panorama de cómo funciona el sistema. Entiendo, gracias por ese panorama inicial. Otra pregunta que quisiera hacer aquí es: ¿a quién protege esta ley? ¿Qué trabajadores están amparados? No por la ley, perdón, por este Workplace Safety. Okay. La idea es que todos los trabajadores de Ontario estén protegidos por este tipo de ley. En caso de accidente, que tengas como un seguro, ¿no? Pero existen algunas excepciones de algunos tipos de trabajos que no requieren o por excepción. Hemos siempre dicho que hay grupos económicos que siempre meten una excepción. Entonces existen algunos grupos de trabajadores que que el patrón no está obligado a tomar este tipo de seguro. Pero siempre es recomendable para ese tipo de empresa. Por ejemplo, te doy el ejemplo de la gente que trabaja en daycare, que cuidan niños, ¿no? La empresa Daycare Incorporation no necesita pedir seguro o pagar seguro a WSIB. Pero si un personal de esa empresa tiene un accidente, bueno, se le va a recomendar tal vez ir a consultar con un abogado que maneje lo que es accidentes, personal injury, heridas personales, o tal vez va a tener que demandar a esa empresa. Entonces, a lo que voy es que existe una cobertura opcional
Entonces, si yo tengo trabajadores y sé que puede ocurrir un incidente, vale que porque se han dado casos que, por ejemplo, una maestra se subió a una silla y un niñito le mueve la silla y se cae, y ocurre heridas físicas. Entonces se da cuenta que no tiene seguro de ese tipo. Entonces, pero si la empresa tuviera una cobertura opcional, ¿okay?, sin estar obligada por la ley, porque existe una regulación en la cual dicen cuáles son las empresas que pueden o no. Por ejemplo, he tenido casos que un superintendente supuestamente empieza el litigio contra WSIB. Existen unas regulaciones que establecen cuáles son las empresas. WSIB te puede comunicar, si eres empleador, sería bueno que te comuniques con ellos para evitarte problemas a futuro. Claro, porque entiendo que si, por ejemplo, yo tengo mi propia compañía, hice mi propia compañía, ¿es recomendable que tenga esta cobertura? Es correcto. Hay compañías que tienen el seguro de Workers' Compensation, de WSIB. También hay compañías que van más allá, que tienen seguros privados, o yo le llamo seguros colaterales, que son en inglés se llama Short-Term Disability o Long-Term Disability. Estamos hablando de empresas que tienen dinero para invertir en este tipo de seguro y beneficios para sus trabajadores. Pero digamos, de una u otra manera, toda empresa tiene que tener un seguro de... Es correcto. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleador y uno de mis trabajadores sufre un accidente, lo primero que va a ir el trabajador ese a WSIB. WSIB tal vez le diga, no, mira que tu patrono nunca te inscribió, ellos no están registrados. Es posible que WSIB vaya en contra de esa empresa y le mete una multa. Adicional de la compensación al empleador. Y empieza a cubrirle al trabajador, por ejemplo, te doy el ejemplo de la construcción. Y empieza a cubrirle ese seguro, le empiezan a pagar cada 2 semanas sus beneficios por falta de salario, y la ayuda médica y todo lo demás. Y la empresa dice, yo nunca he estado aquí. No, pero y dice, no, tú deberías haber estado registrado. Y empieza a auditar a esa compañía, le pueden hacer pagar primas de seguro anteriores. Y al mismo tiempo meterle una multa por no estar cubierto, o también multas por no declarar el accidente que ocurrió al trabajador que legalmente está trabajando para tu empresa, y tú deberías tenerlo amparado. Claudio, bueno, sobre este tema tenemos una llamada que está en espera, a la que le pido un poquito de paciencia, porque antes de darle paso a la llamada quisiera hacerte una pregunta previa. ¿Qué pasa si un trabajador es temporario o no tiene, por ejemplo, papeles para trabajar? ¿Puede acceder a pedir asistencia de este seguro de trabajo en caso de tener un accidente o una enfermedad en el trabajo? Es correcto. La idea del sistema nuestro de Workers' Compensation es proteger a todos los trabajadores. Entonces, si por accidentes suceden, si por desgracia un accidente sucede, todos los trabajos deberían estar cubiertos por esto. Así sean trabajadores que no tienen papeles y que están trabajando, y que uno puede demostrar que realmente existe una relación de derecho laboral, en inglés employment, entre la empresa y el trabajador. Se puede pedir ayuda a este seguro, así no tengas tus papeles. He tenido casos que han ocurrido este tipo de situaciones, y de verdad Workers' Compensation ha actuado de buena manera, ¿okay? Porque están conscientes de que una persona sufrió un accidente grave y está en el hospital. Bueno, ya, y el problema es el problema es de la empresa. Sí. Pero no existe como decirte, el WSIB lo único que se va a limitar es a revisar el caso, el accidente y los beneficios. Así no tengas los papeles correspondientes para trabajar. ¿Okay? Si en el caso de trabajadores temporarios deberían estar cubiertos. ¿Okay? Los trabajadores migratorios que vienen a trabajar en la agricultura están cubiertos por este seguro. Tratamos de educar lo máximo a todos los trabajadores que vienen del Caribe, de México, y todos ellos, para que sepan que este seguro exista en el momento de ocurrir un accidente de trabajo.
Ojalá estén escuchando porque uno insiste y uno nunca sabe cuándo ellos pueden llamarte o decirte, mira, me pasó esto, pero la idea es que sepan de antemano que esto existe. Claro que están protegidos por un seguro. Justo hablando de ese tema, y mira que las coincidencias son buenas porque nos permiten ampliar un poco el panorama de la explicación también, y a través de eso puedes hacerse a través de preguntas. Tenemos una llamada que está relacionada con este tema, que nos va a compartir su consulta, su caso. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Hugo Ávila. Gracias por permitirme participar. La siguiente pregunta no me ha sucedido a mí, sino que a un amigo que vino bajo el programa federal de trabajadores temporales. Lamentablemente en su trabajo se cortó 2 dedos y según me comentaba, pues la única compensación que ha recibido es a través de un seguro que él compró para venir para trabajar. Ahora bien, con la información que usted ha proporcionado, pues es de bastante ayuda. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tiene en este caso también el gobierno federal, además del empleador? Y esa sería mi pregunta. Don Hugo, muchísimas gracias por su consulta, gracias por estar en línea con nosotros. Claudio, te dejo la batuta. A veces, te digo la verdad, Daniela, recibo llamadas de New Brunswick, recibo llamadas de Quebec, recibo llamadas de British Columbia, y son programas de Workers' Compensation similares, ¿okay? Como que cada provincia tiene su propio programa, ¿okay? Relacionado a la pregunta del señor Hugo Ávila, que un amigo de él que vino con un programa federal, ¿okay? Generalmente son trabajadores que puede ser el programa de agricultura, ¿okay? Que la mayoría aquí de Ontario son gente mexicana o de islas del Caribe, ¿okay? Ellos están protegidos por esta legislación, la legislación de WSIB, de Workers' Compensation. So él menciona que el trabajador se ha cortado 2 dedos, le llamamos amputación, de uno de los dígitos de la mano, y si él recurrió al seguro privado que ellos tienen, es algo diferente a lo que estamos hablando. Aún merece la otra compensación. Si el accidente ocurrió en el curso de su trabajo o derivó debido al trabajo, él debería acceder al seguro de WSIB, de Workplace Safety and Insurance Board. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede a veces? Es que el patrono o el empleador o el jefe, como quiera que lo quieras decir, como le dice, no, mira, este es el seguro que tienes que llenar, firma ahí, mandamos la aplicación, ellos te van a ayudar. ¿Ok? Entonces el seguro ese que menciona el señor Ávila es un seguro privado para... De viaje, ¿no? No, es un de seguro privado de non-work related injuries. En inglés lo dije, sería un seguro privado para situaciones médicas que no sean relacionadas al trabajo. ¿Ok? Te doy un ejemplo, sin hacerle publicidad a esas compañías, Manulife, Sun Life, Canada Life. ¿Okay? Son seguros privados que la gente compra en caso de que, ponle que te pasa algo en la calle. La estación del bus. O que va a un parking lot y un carro te choca y te duele la rodilla. Te pueden pasar cualquier tipo de situaciones. Entonces, a veces gente de México cree que tiene ese seguro, pero ellos no saben que por el hecho de trabajar y por cada peso que tú aportas al sistema de Canadá, debería ya estar recibiendo este seguro. Sí, el patrono debería decirte, mira, tú tienes este seguro, debería informar, pero generalmente no sucede.
Yo me imagino que la pregunta del millón en este momento, la de Don Hugo, la mía, la de todos es, ¿y entonces qué hacemos? Digamos como empleadores. Ya tuve el accidente, ¿qué hago? Voy a llegar a eso, ¿ok? Pero él hace la pregunta ¿qué obligación tiene el gobierno federal o el empleador? En sí el gobierno federal no interviene en este tipo de asuntos, ¿ok? Ellos lo único que tienen es un contrato, manejan el contrato de traer ese trabajador con el país de origen, en este caso generalmente de México, ¿ok? So, reclutan a los trabajadores, les dan la visa, hay un contrato estándar entre los trabajadores y las empresas agricultoras, a que ellos le llaman las farmas, ¿okay? Es un contrato que va a especificar tu nombre, dónde vas a vivir, el número de horas, cuánto te van a pagar por hora, que tiene que ser arriba del mínimo que establece la provincia de Ontario. Y generalmente te pueden decir que te van a dar vivienda, ¿okay? Que tanto va a ser la vivienda o la vivienda está incluida. Esa es la obligación del gobierno federal, no tiene más. El gobierno federal lo que regula es la parte de vivienda, si la vivienda está en buenas condiciones. Vamos a hablar algún día un programa especial para trabajadores migratorios. En temas de vivienda. Ya, ¿no? Y que la comunidad sepa, existe aquí un submundo de situaciones. Ya lo dije anteriormente, tenemos una situación de crítica y lo puedes ir a ver a Kill y Wilson o Janie Wilson, donde cientos de muchachos mexicanos y toda Latinoamérica se levantan a las 5 de la mañana a buscar trabajo y los recoge una camioneta para darles trabajo y a veces no sabes quién es el patrono y están con la duda que tal vez le van a pagar o no. La pregunta de oro que hiciste, que si quieres la podemos contestar a la vuelta de... Sí, vámonos a una pequeña pausa y volvemos con eso, mientras que todos estén pendientes. Regresamos entonces con qué hacer en caso de tener un accidente laboral. Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario. Son ya las 2 de la tarde con 29 minutos. Está usted escuchando Derechos Laborales al Día a través de CHHA 1610 AM, un programa que además está respaldado por The Law Foundation of Ontario. En este programa, ya por 7 ediciones, hemos estado compartiendo una serie de temas relacionados con los derechos de las y los trabajadores en la provincia de Ontario, específicamente en la provincia de Ontario. Y hoy el tema que nos convoca son los seguros de trabajo en caso de tener un accidente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? Nos ha estado platicando sobre este tema Claudio Tapia, License Paralegal en la provincia de Ontario. Ya durante la primera media hora del programa, creo, Claudio, que hemos comprendido cómo funciona este seguro, a quiénes respalda este seguro, en qué casos podemos usarlo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué hago si yo, empleada, tuve un accidente en mi trabajo? ¿Cómo procedo? Esto viene relacionado con la pregunta del señor Hugo Dávila. O menciona que un trabajador se amputó los dedos y acudió a un seguro privado que tenía. Estamos diciendo que tal vez ese seguro no es el adecuado. No sé las circunstancias del accidente, pero si el accidente ocurrió en el trabajo, en el curso de trabajo, a raíz del trabajo que él hace, le corresponde reclamar a través de Workplace Safety and Insurance Board, en inglés WSIB, o mejor conocido como Workers' Compensation. Workers' Compensation tiene una página web que es la wsib.ca y uno puede ver ahí cómo aplicar y todo lo demás. En el caso del trabajador, si el accidente ocurre, generalmente te llevan al médico. El médico te tiene que hacer la pregunta, ¿y qué pasó? Y lo primero que yo le diría, que tuve un accidente en el trabajo. Entonces ahí el médico tiene que informar a través de una forma especial del médico al seguro de Workers' Compensation, WSIB. La forma es la forma número 8 que el médico completa y tiene que especificar cuál es el diagnóstico que se lesionó,
Entonces ahí viene lo complicado del sistema, ¿no? Generalmente el trabajador mexicano o chileno, colombiano, nicaragüense que no habla inglés, le llevan un traductor, porque he visto casos en los cuales el traductor es parte de la empresa y traduce de la manera que ellos quieran traducir para negarle acceso a este seguro a ese pobre trabajador que se amputó 2 dedos. O se rompió el hombro, o qué sé yo. He tenido casos de todo. He conocido, no es que esté orgulloso de esto, pero por el trabajo mío he conocido miles de situaciones diferentes acerca de doble SIV. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Informarle al médico la obligación del accidente. A veces ocurre un accidente que estás levantando un peso y te duele la espalda y te quedas y no sabes cómo hacer. Importante decirle a tu supervisor, decirle a tu manager, si puedes confirmar que le informaste de esto por escrito, le manda un texto, un WhatsApp y le dice, mira, me accidenté la espalda levantando peso. Lo importante es el reporte del trabajador a la empresa. La empresa tiene la obligación de reportar el accidente. Si no lo reporta, ellos saben que se pueden meter en problema. Se llama supresión de accidente. Ocurre muy a menudo que, por ejemplo, en este caso es posible que sepan del accidente y no lo han informado a Workers' Compensation. Entonces el trabajador también puede llamar directamente a Workers' Compensation y decir que tuvo un accidente o completar una forma que la pueden obtener en la website de WSIB, de la forma 6 de reportar el accidente. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el momento que tienes el accidente o una enfermedad relacionada con trabajo o que tú sepas que es relacionada con el trabajo, tienes 6 meses para reportar el accidente. El consejo mío es que lo reporten inmediatamente, que vayan al médico inmediatamente, que le digan al médico que el accidente o la lesión o la enfermedad es relacionada con el trabajo o la persona cree que es relacionada con el trabajo, para que exista ese reporte inmediatamente y no caigas en la espera después de los 6 meses. Conozco casos, Claudio, muchos de los que dicen, bueno, fue solo como un cimbrón, dicen, en la espalda y no se reporta y luego ese problema se agrava y etcétera. Y hay un problema, ¿no? Tú siempre nos has recomendado a lo largo de estos programas mantener un registro, ese registro del reporte, de haber comentado a tu superior que algo pasó. Este mundo de Workers' Compensation es diferente, ¿ok? Es importante que si tú tienes las dudas o no sabes qué hacer, es consultar a un especialista que sepa de este tipo de asuntos. Hay mucha gente por ahí que se da como diciendo, hacemos este tipo de casos. No hay mucha gente que pueda darte este tipo de casos. ¿Okay? Lo importante es saber dónde poder ir. ¿Okay? Existen aquí clínicas comunitarias especiales, ¿okay? Relacionadas con el asunto de WSIB. Tenemos 3 clínicas en Ontario, ¿okay? Que cubren todo el territorio de Ontario, que están dispuestas a ayudar. En especial la clínica mía, a través de mí, podemos ayudar a gente que viva en la zona de Your Region. Y bueno, si no, lo podemos canalizar. ¿Okay? Lo importante es hacerlo inmediatamente. Tienes 6 meses para hacer esto. Y bueno, he tenido casos que lo he hecho hasta el último momento y a la gente le ha ido bien, pero tienes que explicar por qué no lo reportaste antes. Pero lo más importante, Daniela, es que, como tú dices, si tuviste un accidente en la espalda, es ir inmediatamente al médico y decirle, mira, o tener algún reporte del hospital que fuiste a la emergencia y decir que tuviste este tratamiento médico y tú crees que esto fue relacionado con el trabajo. Entiendo. Entonces, lo primero, decirle al médico, me pasó esto en el trabajo, es el primer reporte. O reportarle al supervisor del trabajo también, o a la supervisora del trabajo puede ser también una de las opciones, ¿verdad? Correcto. Pero tienes que hacerlo del reportar al trabajo e ir al médico. Y si tú quieres reafirmar, llamar a Workers' Compensation o mandar por escrito la forma número 7 y te preguntan exactamente qué sucedió, cuándo sucedió, si tienes testigos, te hacen preguntas de con quién trabajas, cuál es tu salario,
Entonces te hacen las preguntas de rigor para ver si cualificas al seguro. Porque esa era la otra consulta. ¿Es automático que el seguro ayude directamente al lado del trabajador en caso de accidente? No es automático. Existe un proceso de decisión que ellos van a evaluar y van a tomar todas las circunstancias necesarias al momento de la decisión. Y una de las informaciones necesarias es el reporte médico. Si el reporte médico fue tomado inmediatamente después del accidente, si ha habido un seguimiento del accidente por parte de esos médicos, si el reporte que da la empresa es similar al reporte que tú das, que lo que reportó el médico está de acorde con el accidente o con la mecánica del accidente. Por ejemplo, tienes que explicar si te dañaste la espalda, tienes que explicar qué realmente pasó. O si a veces sucede que la lesión. Tranquilo. Sí, mientras nos estaba explicando como este proceso que debemos seguir mientras estamos reportando el accidente. Claudio, mientras recuperas un poco tu voz, hay una llamada para dar una opinión al respecto. Esto, más que una pregunta, es una opinión. Le vamos a dar paso para continuar la plática, me parece. Muy buenas tardes. Mi nombre es Vilma y sí, definitivamente el tema es bastante interesante. Precisamente en el año 1994 yo tuve una caída en el trabajo y es obvio que eso de inmediato se reporta al empleador, porque el empleador tiene que ser el primero en tener conocimiento de que hubo un accidente y fue ella precisamente la que me dijo que fuera al médico, y el médico sorpresivamente para la caída que yo tuve, que no fue una caída, digamos, que hubiera considerado de gravedad, fue el médico el que me dijo, este es un caso para el WSIB y vas a estar fuera del trabajo 6 meses. Entonces, algo sorprendente, ¿no? Yo trabajo en una guardería y sí, efectivamente, hay guarderías que no están afiliadas al seguro este seguro para los trabajadores, pero afortunadamente a donde yo trabajo sí lo está, porque como estamos sindicalizados, entonces aún así hay contratos de acuerdo a cada guardería que tienen cobertura por el WSIB y otras que no lo tienen. Pero volviendo al tema de las caídas, precisamente yo creo que una de las cosas muy importantes en tomar en consideración, porque como decías tú, Daniela, a veces uno dice, no, ya se me va a pasar, me voy a tomar un Tylenol, hay que un masajito, que una cremita, pero no hay que dejar cosas al tiempo, porque obviamente yo nunca me imaginé que fueran a ser 6 meses y sí, efectivamente no vas a ganar la misma cantidad de sueldo porque es un porcentaje nomás que te pagan, pero nada va con lo que ganes a lo que sea en sí la buena condición física de tu cuerpo. Así es. Pero un dato importante yo creo es el hecho de documentar para aquellas personas que no tengan la cobertura también, si es que el trabajador no estaba solo o sola en ese momento, quién vio el accidente, a qué hora fue y en qué fecha, porque si lo dejamos al tiempo y hay que documentarlo ya eventualmente más adelante, entonces van a decir, y bueno, ¿y cuándo pasó esto? Y uno no puede estar diciendo, yo creo que fue tal fecha, sino que tener siempre documentación de quién lo vio, cuándo pasó, dónde fue y a qué horas y en qué fecha específicamente, para así uno tener ahí esos datos que son importantes y a dónde es que la persona siente el dolor y todo. Muchas gracias, señora Vilma. Muchas gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias por el tema tan importante. Gracias, Vilma, gracias por su opinión. La verdad es una experiencia de aplicación del trabajo, ¿verdad? De este seguro, Claudio. Sí, lo que quería completar es que a veces hay enfermedades que empiezan poco a poco, son enfermedades graduales. Oye, que te empieza a doler el antebrazo y posteriormente se te pasa a la parte de la muñeca, la mano, los dedos. Pueden existir enfermedades que en inglés repetitive strain injury. Te pasa una lesión muscular, te completa todo lo que es el sistema de los joints en inglés. Y no sabes por qué te está sucediendo, y lo que dice Vilma es verdad. A veces uno cree que el dolor se te va a pasar, porque el WSIB te da la opción de decir, ¿por qué no reportó esto a tiempo?
Y es una buena respuesta, decir, ok, yo pensé que el dolor se me iba a pasar, fui al médico, le dije a mi patrono y bueno, y el problema continúa, ¿no? Bueno, ahora digamos que el seguro ya ha sido aplicado, que un trabajador, como en el caso de que nos cuenta Vilma, por ejemplo, ella reportó, el médico le dijo, necesita usted estar fuera del trabajo durante 6 meses, ella ya está fuera de ese trabajo durante 6 meses. ¿Debe hacer algo el trabajador en esta situación? ¿Reportarse ante el seguro, reportarse ante la empresa? ¿Cuáles son las obligaciones o las responsabilidades que queda sobre el empleador o la empleada? La obligación fundamental del trabajador es tratar de recuperarse médicamente. Es cooperar con las visitas médicas, es cooperar si tiene alguna terapia, es cooperar con el uso de medicinas, es cooperar para lograr la mejor y pronta recuperación. Siempre existe la esperanza que te va a recuperar totalmente, ¿okay? Depende de la gravedad del asunto. Por ejemplo, el caso del señor Ávila, el amigo que se cortó 2 dedos, en ese caso sabemos ya que existe un daño permanente. Claro. Y tal vez sabemos, o tal vez es posible, porque WSIB también lo cubre, son las enfermedades del tipo mental relacionado con el accidente. Si el accidente fue traumático, puede cubrirle todo el factor psicológico a ese tipo de lesión física. Entonces, si estamos hablando de una amputación, bueno, es posible, y tal vez mejor que no suceda, que es posible que la persona va a necesitar ayuda psicológica también. Pero ahí está la desventaja a veces de que vivimos aquí, nosotros tenemos nuestra tarjeta de salud. Pero ¿qué pasa con los que no tienen tarjeta de salud? Exacto. ¿Cómo pueden acceder al sistema médico de aquí? ¿Okay? Incluso la llegada al mismo médico, ¿no? Para el primer reporte. Correcto, pero los hospitales saben que si no tienes papeles o no tienes la tarjeta de salud te tienen que ayudar, que tienen que hacer ese reporte y ahí el seguro se va a hacer cargo de toda tu visita médica. ¿Okay? Entonces, incluso si no tengo papeles. Correcto. Incluso, qué bueno saber eso. Yo creo que ese es un dato bien interesante respecto a esto. Entonces, la otra parte de la rehabilitación médica es la parte del trabajo. ¿Por qué? Porque puede suceder que la empresa quiere que vuelvas a trabajar. O tal vez estás con una lesión que se considera que estás parcialmente invalidado o deshabilitado, o en inglés se llama partial disability, en la cual puedes trabajar de una manera modificada. Yo sé que me vas a seguir haciendo preguntas, o vamos a tratar de llegar al punto. La pregunta anterior, cuando decía si la respuesta es automático que te ayude, entonces WSIB, si no te va a ayudar, te va a dar una decisión, te va a dar derecho a apelar esa decisión. Generalmente las decisiones son de 6 meses, pero hay que estar bien atento con lo que dice la decisión, porque hay decisiones también que son de 30 días y que generalmente son las decisiones relacionadas de retorno al trabajo. Entonces, cooperar con lo que es, cooperar con WSIB, ¿okay? Darle la información necesaria, cooperar con el patrono en caso de retorno al trabajo, mantenerse en contacto. Si el médico me dice o hay reporte que dice que esta persona no puede trabajar en 15 días o 3 semanas, eso es necesario reportarlo al patrono. Es como decíamos antes en los programas anteriores, como que tenías una ausencia justificada. Entonces, estamos aquí en eso, ¿ok? Porque estás enfermo, pero como dice la señora, este seguro paga un porcentaje, ¿ok? Te paga casi al tope, que es cerca del 90% de lo que ganaba. Te calculan cuánto ganabas y te hacen esos pagos cada 2 semanas. Pero hay que estar atento con la cooperación. Entiendo. Claudio, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, decías hace un momento, puede ser que el empleador sostenga que el empleado, aunque tiene una deshabilidad parcial, puede incorporarse al trabajo? Incluso el programa anterior hablamos de los accommodations, de cómo pueden ingresar al trabajo tal vez en otra área. ¿Eso es posible? ¿El empleado que ha sufrido el accidente puede negarse, puede más bien unirse a este proceso? Aquí ya estás hablando qué pasó después del accidente, si el accidente fue aceptado o no. A veces tenemos casos que el accidente no ha sido aceptado y se le hace más complicado al trabajador
el retorno al trabajo, ¿okay? La acomodación que necesitamos. Aquí hemos hablado en los programas anteriores y los oyentes saben, hemos hablado de la Ley de Derechos Humanos de Ontario. En el programa anterior hablamos de que la empresa, el empleador, tiene la obligación de acomodar mi enfermedad, mi disability, mi invalidez, y es algo que es una obligación. El único pero que ellos pueden decir que la acomodación es demasiado caro y no lo pueden hacer. Pero tienen que, hay diferentes factores para tratar de ayudar a un trabajador a volver, si no incurre esa empresa en lo que se llama discriminación. Entonces aquí la ley de SIV va de acorde con eso. Generalmente yo argumento, ¿no?, que aquí hay un caso de discriminación, que la empresa no quiere acomodar al trabajador. Hay trabajadores que quieren volver a trabajar. ¿Por qué? Porque económicamente necesita el dinero. Entonces, si SIV va a ser como un mediante, pueden darte un mediador o le llaman en inglés Return to Work Specialist, que va a ayudarte a tratar de obtener un trabajo modificado que vaya acorde a las restricciones y limitaciones médicas que te ha dado tu médico o el especialista. Entonces, si yo puedo de alguna manera hacer un trabajo modificado, habría que cooperar con eso. ¿Por qué? Porque SIV se puede negar a pagarte beneficios por los salarios perdidos, por el hecho de que existe un trabajo que ha sido por ellos considerado adecuado y tú te estás negando a trabajar. Pero en la otra mano tenemos el caso de que el médico tuyo te dice no debes volver a trabajar y existe el justificativo médico, ¿ok? O si sea así, queda así como en la mitad, pues. Eso sería bueno consultar con un especialista, que es las opciones que te recomiendan. Yo no soy médico, no puedo decirte médicamente qué es lo que tienes que hacer, pero sí te puedo plantear las opciones que pueden existir. Incluso jurídicamente ustedes trabajan en función de los reportes médicos, me imagino. Es correcto. Generalmente se le llama evidencia objetiva. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que dice, que tengo dolor de espalda. Bueno, tendríamos que saber por qué deriva ese problema de espalda. Realmente al accidentes graves te sacan un rayo X y puede mostrar una fractura, ¿no?, de cualquier parte del cuerpo. O si no sabes realmente por qué, puede existir una resonancia magnética, un ultrasonido. O si tienes problemas de músculos, tendones, existe el EMG Studies, que tienes que ir a un especialista, a un reumatólogo, para que te diga por qué tienes dolores de codo o de muñeca. O existe cantidad de enfermedades y te tienen que analizar exactamente para determinar en sí cuál es la enfermedad que tú tienes, el diagnóstico. Lo mismo desde el punto de vista psicológico. Conocimos aquí en Radio CHHA hizo algunas salidas remotos con algunos trabajadores temporales de la zona del Niágara, y ahí nos dimos cuenta que la dificultad de acceder a un médico era una dificultad real para los trabajadores de granjas, porque pues están muy lejos del acceso médico, ¿verdad? Entonces hay muchas organizaciones, allá una que la maneja el padre Antonio Hilas, que llevan un médico directamente a una zona para que el médico atienda. ¿Esos reportes de esos médicos son válidos para el reporte del seguro del worker? Es correcto. Puede ser un chiropractor, puede ser un fisioterapeuta, puede ser una enfermera. A veces desde el punto de vista de chronic pain o desde el punto de vista psicológico, un reporte de un social worker. También la parte del médico, que tú dices, esta campaña es magnífica. Le llaman las clínicas móviles médicas. Son programas. Hay organizaciones que están peleando por workers' rights, los derechos de los trabajadores. Existen muchas clínicas legales similares a las que yo trabajo que tienen ese tipo de programa, o organizaciones comunitarias que están tratando de ayudar a lo que es todos los trabajadores migratorios de México o de las islas del Caribe. Es como ahora la palabra ayudar a los trabajadores migratorios es como que un cliché, como que la organización mía ¿por qué? Porque el gobierno federal o el gobierno provincial está dando fondo a todas esas organizaciones para ayudarlos. Pero sí he visto muchas organizaciones muy efectivas. Tengo una amiga en la zona de Bradford, Sandy y Liliana Lara, que son geniales, han creado un nexo extraordinario con los trabajadores de toda la zona de
East Wellingborough, King City, Aurora, Bradford, y en el parte del sur hacia el Niágara, tú lo has mencionado, la iglesia del Padre Hilas, o en la zona o la zona de Leamington, que existe también una organización que se llama Justicia, o la clínica comunitaria que existe allá de Windsor, ¿ok? La idea es que si alguien tiene un accidente, pueden llamar a cualquiera clínica legal comunitaria financiada por Legal Aid y estamos dispuestos a ayudarlos al 100%. Qué importante saber eso, porque si, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, Claudio, mucha gente que nos escucha son trabajadores temporales o son parientes de trabajadores temporales, amigos, como el caso de Don Hugo que nos llamó esta tarde, y saber que en caso de tener un accidente pueden recurrir a estos médicos, mientras sean médicos de la provincia de Ontario, entiendo ese reporte es válido, y para quienes pues tienen trabajos en zonas de más acceso al médico ya es más sencillo, ¿no? Si es que se tiene, por ejemplo, la tarjeta de salud, uno tiene el médico de familia. La desventaja de estos trabajadores es enorme, ¿okay? ¿Por qué? Porque el transporte generalmente es relacionado con la disponibilidad del empleador. O que el patrón no te quiera llevar al médico, punto. Fuerte, claro. No, es que he visto casos que me llamó un señor de New Brunswick y que no le dijeron no, que te vamos a llevar al médico, y tenía la rodilla toda partida. Entonces un día para otro agarra a ese patrono y lo lleva al aeropuerto y lo deporta para México. Wow. Y te llaman de México diciendo ¿qué puedo hacer? Se me pone más complicado el asunto. Claro. Pero esa era con esta pregunta, y por el tiempo, tal vez nos queden muy poquitas, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo después, tú decías 6 meses, se puede todavía hacer ese reporte? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las características de si me tardo en hacer un reporte de accidente laboral? Bueno, tendrías que, la ley desde el momento del accidente te da 6 meses para hacer el reporte. Lo fundamental es si existe la ayuda médica. Okay? So, si fuiste al hospital y no se reportó el accidente, okay, pero si realmente después lo haces, bueno, tendrías que explicar por qué. Si te pueden hacer esa pregunta, ¿por qué te demoraste? A veces la gente tiene cirugías o qué sé yo, está en el hospital más tiempo y no tiene acceso a hablar con un abogado o un license paralegal que pueda comunicarle acerca de este tipo de accidente. Entonces la idea es hacerlo lo más rápido posible y completar la forma 6 y que el patrono reporte la forma 7, y lo más importante es la forma 8 del médico que está reportando ese accidente con lujo de detalles, como lo dijo la señora Vilma. Última pregunta, Claudio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona tuvo un accidente en el trabajo, debido al accidente se lesionó, no reportó nada y simplemente sintió que debía renunciar porque ya no tenía la capacidad física para continuar en el trabajo? ¿Después de 6 meses podría hacer el reporte? Siempre existe la posibilidad después de 6 meses de hacer un reporte. Aun cuando ya no esté vinculado a esa empresa. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ya empiezas con la parte de decir, hacer el reporte, van a notar que es mayor de 6 meses, te pueden negar, tienes que ir a un proceso de apelación. Existe el primer paso con el case manager de WSIB. Paso posterior, después de completar toda la opinión, tu posición, evidencia, qué sé yo, vas a lo que el Appeal Service Division, en la división de apelaciones de WSIB, que te dan una audiencia y puedes ir a testificar o llevar tus testigos, toda la evidencia. Si ahí te dicen que no, tienes derecho a ir al tribunal de Workers' Compensation, que se llama Workplace Safety Insurance Appeals Tribunal. Este vendría a ser el último órgano que va a revisar una decisión acerca de lo que decidieron en WSIB. Es posible que te dicen ya el trabajador puede hacer su reclamo. Ya tienen que abrir. Y ahí se abre el proceso de revisión del caso, si te van a pagar, si van a aceptar este tipo de diagnóstico, qué ayuda, qué tipo de beneficios, etcétera. Claudio, siempre nos vamos a quedar con ganas de seguir platicando, pero por suerte tenemos más programas para poder abordar estos temas. Siempre los días sábados de 2 a 3 de la tarde a través de CHHA 1610 AM. Es el momento de despedirnos, no sin antes recordarles tu teléfono, Claudio, porque
Como les decimos al inicio del programa, Claudio trabaja para una clínica legal gratuita que está enlazada con una red de clínicas legales que pueden apoyar el caso de manera gratuita para personas que lo requieran en Ontario. Es correcto. Mi teléfono, si la gente tiene algún tipo de duda, inquietud, es 437-213-6957. Como lo dijo Daniela, tratamos de ayudar a lo máximo a la comunidad de manera gratis. El programa nuestro de hoy está auspiciado por The Law Foundation of Ontario. Vamos a reconocer que ellos están tratando de comunicar derechos y de ayudar a la comunidad. Yo creo que no sé qué programa vamos a continuar próxima semana, pero podemos continuar hablando de este seguro del trabajo. Por supuesto, hay muchas preguntas que la gente tal vez tenga y las aceptaremos con mucho respeto y cariño. Seguramente nos podrán ellos hacer llegar sus preguntas también vía WhatsApp al 416-577-0228. Podemos continuar con este tema que ha sido amplio y que ha generado mucho interés. Claudio, agradecerte como siempre todo el conocimiento que nos entregas con tanta dedicación a este programa que, como tú lo has dicho, es transmitido en CHHA 1610 AM y está respaldado por The Law Foundation of Ontario. Nos vemos entonces el próximo día sábado, Claudio. Como no, Daniela, muchas gracias por todo lo que haces por este programa. No, gracias Claudio, gracias a ustedes, querida audiencia, siempre un honor poder estar en su compañía a través de esta emisora. Son ya las 2:58 p.m, tengan una muy buena tarde. Hola, ¿trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.